¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Soy Gerardo Said. Reciban un cariñoso y fraternal saludo. Son las 10:18. Estamos transmitiendo desde la cabina de Planeta 2013 para compartir con ustedes los materiales de la jornada del día de ayer. Estuvimos presentes en el foro de la Ley de la Tierra que se presentara la semana pasada a la Asamblea de Representantes de la Ciudad de México a iniciativa del diputado César Daniel González del Partido Acción Nacional, quien de manera conjunta con una playa de diputados de diferentes organizaciones políticas, tanto del PRI como del PRD, como del Partido Verde, se hicieron una sola unión para poder empujar esta ley de la tierra que tiene varias aristas interesantes. Yo se las comento más adelante, pero lo más importante que podemos tomar en cuenta en relación a esta iniciativa es que es muy importante que abra un marco jurídico muy específico para atender estas situaciones de la tierra, en tanto que sus artículos prevén precisamente que la tierra no se debe contaminar, la tierra debe de tener completamente una infraestructura de estudios para poderla ceder para cualquier proyecto, tanto urbano como turístico, y esto llena un hueco, un vacío que se estaba denotando por esta ley de la medio ambiente, y pues de alguna manera esta ley avanza en estos términos. También lo que estuvimos viendo con esta revisión que hicimos puntualmente de la ley de la tierra es en relación a un fondo verde que podrá ser creado para que éste sea autónomo. Quiere decir que a partir de las infracciones que los diferentes grupos y organizaciones realicen en contra del medio ambiente, todo ese dinero que se recoge no se regresa al presupuesto del Distrito Federal bajo esta normatividad, sino se queda en una bolsa para impulsar investigación, para fomentar proyectos y sobre todo contar con una infraestructura sólida de investigación y de operación en términos de lo que es la actividad del medio ambiente, pero también al mismo tiempo el poder fortalecer todo tipo de actividades que tengan como objetivo el mejorar las condiciones de nuestro medio ambiente. Así que estas son las configuraciones más importantes. Esto ya fue presentado a la Cámara de Representantes el día de ayer, como yo lo comenté en la presentación que me tocó hacer en la mesa número 1, en la cual destacan, y aquí atinadamente el comité organizador invitó al embajador de Bolivia, de tal manera que este país ha sido pionero en tanto que pudo colocar ya primera ley de la madre tierra, sin quitarle esta raíz madre a esta connotación de la ley, pudo lograrse, en tanto que son los derechos inalienables de los pueblos originarios el que puedan asentarse y que puedan desarrollar estas actividades en sus territorios sin que nada lo pueda impedir. Así que estas características que han detonado estas leyes de la tierra en otros países se han alcanzado a través de la revisión muy puntual de los artículos que son similares en estos países, Venezuela, Bolivia y ahora México. Así que resulta que en la Asamblea de Representantes ya se ha aceptado. Se nos ha comentado que más de 63 diputados de los más de 350, casi 400 que son en la Asamblea de Representantes ya simpatizaron con ello, y pues esto nos da muchísimo gusto. Así que vamos a ver los videos y yo le pido que se mantenga aquí al tanto de todo lo que estamos haciendo, no se vaya, y yo le presento el primer video. Vamos a verlo. De inauguración nos ha pedido el excelentísimo señor embajador, debería comenzar con el uso de la palabra porque él tendrá que retirarse al término de su intervención. Por lo tanto, no queremos detenernos más en esto y le vamos a ceder el uso de la palabra al excelentísimo señor Marcos Domingo Ruiz, embajador del Estado Plurinacional de Bolivia y México, quien, como ya lo mencionó hace unos minutos, él está estrenándose como embajador, como representante de su país en nuestra nación,
le cedemos el uso de la palabra, le damos la bienvenida y le agradecemos su participación, señor embajador. Muchas gracias, y en su nombre saludo a la mesa. Saludo muy cordialmente a los asistentes y delegados, entiendo de algunas organizaciones interesadas en el tema de la tierra. Bien, como había expresado, aunque no respondió mi intervención, en Bolivia, gracias a la presencia de un nuevo gobierno que representa una orientación completamente distinta a la que existía hasta el 2006, cuando el presidente Evo Morales asume la presidencia del país. Por supuesto, el tema de la tierra ha empezado a tratarse de una manera nueva, precisamente porque llega un gobierno que se plantea transformar el país, cambiar por un país distinto al que recibió en el año 2006. Y obviamente el tema de la tierra, por varias razones, pero voy a señalar solo dos, ocupa un sitio especial en la acción no solo práctica, sino fundamentalmente legislativa del gobierno nacional. La primera es que es un gobierno que representa fundamentalmente a los pueblos indígenas. Bolivia es un país multinacional o plurinacional, está en boga de mano, y además con esta característica que creo que es solamente peculiar de Bolivia. La mayoría de la población boliviana, que es un poquito más de 10 millones actualmente, un 60% se calcula que es población directamente indígena. En primer lugar ocupa la nacionalidad quechua, en segundo lugar la aymara y en tercer lugar la tupi-guaraní, pero habrá que señalar que las dos aplastantemente mayoritarias son la quechua y aymara. El propio presidente es un hombre que procede de esta nacionalidad aymara. Bien, y en segundo lugar, un gobierno que se caracteriza por un programa de cambios, de transformaciones. Quiere dejar el país, lo han señalado varias veces, en particular el presidente, muy enfático en esto, dejar de ser un país capitalista para transformarse en un país nuevo, distinto. Se plantea una divisa que es la del vivir bien, que en aymara se suma caule, se suma camaña. Voy a repetir los términos que indudablemente son probablemente nuevos para ustedes. Suma camaña en aymara, suma causa en quechua. Está, me parece, el representante del Ecuador. Sí, es probable que comprenda esto. Bueno, que traducido al castellano quiere decir vivir bien. Una divisa que se adjunta a esta otra, que el presidente ha planteado, vivir bien en una nueva sociedad, y esta nueva sociedad, a juicio particularmente del presidente y vicepresidente, que ha fundamentado esto teóricamente, es una sociedad del socialismo comunitario. Ahora, entrando en la materia misma, yo quisiera mencionar que el 21 de diciembre del 2010 se ha aprobado una primera ley que se refiere a los derechos de la madre tierra, de la Pachamama. Y había empezado a señalar los puntos centrales de esta ley. Esta ley señala en su capítulo primero objeto y principios. Bueno, para ser breves, el capítulo primero señala reconocer los derechos de la madre tierra, así como las obligaciones y deberes del Estado plurinacional y de la sociedad para garantizar este respeto. Luego vienen los principios, y esto es importante.
Esto es lo que el profesor maestro Velasco señalaba. Arranca de la historia misma de nuestro país, de la concepción de la ideología, o como le llaman más frecuentemente, cosmovisión, en este caso andina, que tenían nuestros originarios, los quechos, los aymaras, el peruqueño. Estos principios son la armonía, las actividades humanas en el marco de la pluralidad y la diversidad deben lograr equilibrios dinámicos con los ciclos y procesos inherentes a la madre tierra. 2. El bien colectivo. Esta es una idea sumamente importante, que marca precisamente una diferencia completa con la concepción privatista. Tres, la garantía de regeneración de la madre tierra. El Estado en sus diferentes niveles y la sociedad en armonía con el interés común deben garantizar las condiciones necesarias para los diversos sistemas de vida de la madre tierra, que los diversos sistemas de vida de la madre tierra puedan absorber daños, adaptarse a las perturbaciones y regenerarse sin alterar significativamente sus características de estructura y funcionalidad. Cuarto principio, respeto y defensa de los derechos de la madre tierra. El Estado y cualquier persona, individual o colectiva, respetan, protegen no mercantilización. Este es el otro hecho de suma importancia en esta parte principista de la ley 21 del 21 de diciembre. No mercantilización por el que no pueden ser mercantilizados los sistemas de vida ni los procesos que sustentan ni forman parte del patrimonio privado de nadie. Esta también es, diríamos, la concepción revolucionaria que acompaña o que inspira esta ley. En sexto lugar, la interculturalidad. Esto es lo que muestra la peculiaridad de estados que, como Bolivia, tienen un carácter plurinacional o multinacional. El ejercicio de los derechos de la madre tierra requiere el reconocimiento, recuperación, respeto, protección, diálogo de del cuidado prioritario de la madre. Luego, creemos que es importante también mencionar la definición de madre tierra y el carácter de ella. La madre tierra se define como el sistema viviente, dinámico, conformado por la comunidad indivisible de todos los sistemas de vida y los seres vivos, interrelacionados, interdependientes y complementarios que comparten un destino. Bueno, aquí tengo una concepción distinta de lo que implica cualquier cosa sagrada, sin embargo, es importante formularla y para nosotros quienes no compartimos ningún concepto de sagrado,
concepto es un concepto respetable por su tradición, por su significado, y porque precisamente estamos reivindicando a pueblos a quienes se despojó de sus originarias concepciones sobre la vida y sobre la tierra, por supuesto. El artículo 4 ya titula de los sistemas de vida. Son comunidades complejas y dinámicas de plantas, animales, microorganismos y otros seres y su entorno, donde interactúan comunidades humanas y el resto de la naturaleza como una unidad funcional bajo la influencia de factores climáticos, fisiográficos y geológicos, así como de las prácticas productivas y la diversidad cultural de las bolivianas y bolivianos y las cosmovisiones de naciones. Aquí van a escuchar un concepto que se ha convertido en la reunión, no solo en la reunión, sino la articulación de las siguientes palabras: de los pueblos indígena originarios campesinos. Esto corresponde a las características concretas, particularmente de nuestros pueblos llamados indígenas en realidad. Comunidades interculturales, entre las que están aquellas que hemos heredado de la presencia de los españoles y de otras culturas en nuestros países. Y afro-bolivianas. Esta es también una otra peculiaridad. En la latinoamericana en general hay grandes poblaciones negras procedentes del África. Y entonces, hasta el momento, por lo menos en la Constitución y en las leyes bolivianas anteriormente existentes al gobierno de Evo Morales, eran completamente ignoradas. No había en ninguna parte donde se mencionara, en ninguna ley ni en ninguna constitución de las varias que hemos tenido, el concepto, por ejemplo, de pueblos afro-bolivianos. Finalmente, vamos a referirnos a los derechos de la madre tierra. Derecho a la vida, mantenimiento de su integridad, para ir por una vía corta, a la diversidad de la vida, concepto de una actualidad a nuestro juicio extraordinaria, en momentos en que hay tantas especies que están amenazadas de extinción. Acá se mencionaba el agua, una cosa inexplicable. Quienes hemos nacido tal vez un poco antes, jamás podemos pensar en que hay que comprar agua, como actualmente precisamente viene otros derechos al agua. Es el derecho a la preservación de la funcionalidad de los ciclos del agua, de su existencia en la cantidad y calidad necesarias para el sostenimiento de los sistemas de vida y su protección frente a la contaminación, a la reproducción de la vida de la madre tierra y todos sus componentes. Al aire limpio es el derecho a la preservación de la calidad y composición del aire. No vamos a repetir, es un concepto perfectamente claro. Al equilibrio es el derecho al mantenimiento y restauración de la interrelación, interdependencia, complementariedad y funcionalidad de los componentes de la madre tierra de forma equilibrada para la continuación de sus ciclos y la reproducción de los procesos vitales. En Bolivia últimamente se ha puesto bastante de moda el hablar de los pisos ecológicos. Bolivia es un país con una diversidad climática muy grande, pero sucede de que el desarrollo capitalista empezó por no respetar este hecho de la diversidad de los pisos ecológicos, en los cuales también debe haber una armonía, un cuidado especial para que en su conjunto la madre tierra viva y exista como merece que sea. A vivir libre de contaminación. Este es un punto que ya hemos abordado y hemos desarrollado. Bien. Y luego señala el capítulo 4 las obligaciones del Estado y de la sociedad.
y ámbitos territoriales, y a través de todas sus autoridades e instituciones tienen las siguientes obligaciones. Él señala desarrollar políticas públicas, desarrollar formas, esto es importante, formas de producción y patrones de consumo equilibrados, desarrollar políticas para defender la madre tierra en el ámbito plurinacional e internacional, evitando la sobreexplotación de sus componentes. Bien, estos son, a nuestro juicio, los elementos principales de esta ley que se llama la Ley de los Derechos de la Madre Tierra y que fue aprobada un 21 de diciembre del 2010, o sea que pronto va a cumplir 2 años. Y acá es lo que me da oportunidad para referirme a un hecho importante. Bolivia ha convocado, no sé cuándo se conocerá esto en México, ha convocado a los países, a los pueblos, en particular los pueblos indígenas, sin excluir absolutamente a ningún otro pueblo o representación que quisiera asistir a una gran reunión con el inicio del solsticio de verano en el lago Titicaca y particularmente en la isla del Sol. Es encargo a la embajada nuestra el difundir esta fecha, decir que pueden tomar contacto con nosotros, que todos están invitados, sin exclusión alguna, y esperemos que de México, país también multinacional, no sé qué denominativo le dan, entiendo que tiene más de 60 pueblos originarios campesinos, pues esta invitación es hecha de la manera más amplia de este país, con el que compartimos tantas cosas. Ya el maestro Velasco lo había señalado. Es nuestras culturas, nuestras civilizaciones, nuestros pueblos y nuestras sangres, con toda seguridad, nos aunan y nos plantean tareas comunes que solo podemos vencer integrándonos y haciendo que estas ideas de progreso, de respeto a la madre naturaleza, sean las ideas que finalmente guíen nuestro camino. Muchas gracias. Bueno, pues ahí está precisamente el video que tomamos el día de ayer del Foro de los Derechos de la Tierra, y vamos a continuar con otro material que el día de ayer tuvimos oportunidad de tomar directamente allá en el Auditorio Benito Juárez de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, la doctora María Rosa Márquez Cabrera, quien es la secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades. Y vamos a escuchar un fragmento también de César Daniel González y regresamos. No se vaya, esto es Conciencia Planetaria. Es director de Planeta 2013 TV. Adelante. Bueno, antes que nada agradecerle al diputado César Daniel González el que pueda construir un entorno de trabajo y de interacción entre las diferentes expresiones de la sociedad que están interactuando desde hace décadas para poder entender y comprender la importancia que tienen nuestras relaciones con la tierra. Este es un proceso muy antiguo, como se ha venido manifestando por parte de los compañeros de esta mesa, lo cual deja ver esta visión multidisciplinaria, que es muy importante, y también de interacción de los sectores, porque nadie, por más capaz que quisiera hacer para desarrollar iniciativas en el marco jurídico, sobre todo, puede lograr, si no es a partir justamente de recoger visiones y perspectivas que están pues emergidas de diferentes sectores. Cada uno de los sectores le dan a la tierra y lo que implica diferentes definiciones. Unas son bastante técnicas y científicas, como ya Edward Peters lo convocó, otras donde les ha tocado vivir importantes luchas indígenas, como en Bolivia, en tanto que si no se organizaban los indígenas, de plano se quedaban sin tierra, y ellos mismos tuvieron la inteligencia de organizarse, proponer las leyes,
entregarlas a sus congresos, y ellos mismos ahora son diputados, son representantes y son incluso gobernadores. Estos ejemplos de cómo las organizaciones indígenas originarias se pueden organizar y pueden tomar lugar dentro de la toma de decisiones me parece que es una pauta importantísima. La otra son las organizaciones que están dentro de los gobiernos, como la doctora, en donde se tienen que ir articulando intereses. Es muy claro que hay tres películas. Una de ellas es la parte mercantilista, la que se apropia de la tierra, no importa los costos que estos tengan, los reproduce como mercancías, los enajena y no le interesa cuál es el costo que pudiera tener el ejercicio de su venta, y en ese sentido perder por completo esta conexión que los pueblos originarios han venido manteniendo a lo largo de las generaciones, que son milenios. Entonces, en este sentido, me parece que aquí es felicitarte, César Daniel, para darle esta integración de una perspectiva diversa a la complejidad que implica lo que es la relación con la tierra. Lo otro es que debemos de aprovechar este tipo de esfuerzos para mejorar nuestras relaciones, tanto de comunicación y de participación entre los sectores. Si estos foros no se abrieran, si las diferentes estructuras, tanto de gobierno, de sociedad civil, de academia y de los pueblos originarios, no encontramos un común, un espacio común, entonces no nos escuchamos. Y entonces tendremos que entrar a resiliencia, es decir, resolver conflictos. La inteligencia para resolver conflictos, que es dentro de la psicología transpersonal una nueva disciplina, es una forma que los calpulli y los pueblos originarios ya hacían en términos de escucharnos todos, en el término de qué nos está ocurriendo. Ya hay un reloj de tiempo que está en marcha en términos del deterioro y que va en contra de los equilibrios que ya no tienen reversa. Y si nuestras acciones en términos de desarrollo social, desarrollo económico, desarrollo político afectan tanto estos ámbitos que Edward Peters nos define en estos entornos de la biota, vamos a afectarla tanto que hasta nosotros mismos ponemos en riesgo nuestra propia dinámica de la vida. Uno de los aspectos más importantes que se mencionó aquí, tanto en Bolivia como en Ecuador como en México, es cómo podemos contextualizar los derechos inalienables que la misma tierra produce. No se trata de estudiarla, se trata de recuperar algo que ya todos nosotros deberíamos de poner en marcha, que es el nivel de interacción y de conciencia, primero individual, luego social, después gregaria y después planetaria, que la Tierra tiene. Y aquí hay una frase que quisiera dejar para que estuviera dándonos vueltas a lo largo de este foro, que es la siguiente: la Tierra no nos pertenece, nosotros pertenecemos a la Tierra. Y aquí habría como dos trenes que van en sentido contrario y que la dinámica de esta globalización y modernidad tiene que aprender a hacer los que interactúen de manera inteligente, que son los siguientes. Hay intereses en tanto que se tiene que mercantilizar todo lo que la Tierra tiene, pero hay otros en tanto que son completamente cósmicos, filosóficos, que son una cita puntual con los cambios planetarios que estamos viviendo durante los próximos 13 y 26 años. ¿Por qué hablo de 13 y 26? Porque las formas de los ciclos del sistema solar están enfasados con la cuenta de Venus y con la cuenta de Júpiter, que hacen una interacción de cumplimiento de estos retornos cada 20 años, después cada 52, después cada 676 y 1040. Me refiero a los ciclos de Venus, de Júpiter y desde luego la Tierra, que es desde donde observamos. Si este concepto cósmico y cíclico no se entiende, entonces vamos derechito a lo que ya estamos viviendo, que es parte de un colapso. Por esto no debe ser una moda y no debe de ser una oportunidad, es una urgencia en términos de conciencia de empezar a desarrollar mecanismos como el que hoy estamos siendo testigos que se entrega a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, para que encuentren mecanismos de construir formas
mucho más inteligentes de resolver conflictos, resiliencia. Y la única forma de lograrlo es la interacción de los diferentes sectores. Si esto no se logra, si la inteligencia de nuestros gobiernos no logra desarrollar estos marcos, entonces cada quien va a ir por sus intereses y le va a tomar a la tierra tiempo en ajustarse y hacernos que nosotros realmente despertemos al lugar que tenemos, que es muy pequeñito. Estos 35 kilómetros al cual Edward Peters se refiere, nosotros los recordamos cuando entran los huracanes a Nueva York y se devastan las colonias con este afán de interacción mecanicista, y hoy por hoy hay más de 10,000 familias en Nueva York que todavía no tienen luz. Imaginen todos estos edificios que no pueden funcionar bien y que está causando desórdenes importantes. Pero siempre que hay las grandes crisis por el ámbito climático, entonces a todos como que nos surge esta necesidad de comprender la Tierra, ¿no? ¿Saben qué es? Es miedo. Y es miedo porque nos estamos en los próximos años acercando a una etapa preglacial. Hay cambios climáticos que los antiguos sabios mesoamericanos y también suramericanos, conocedores muy bien de la dinámica de la astronomía y la astrociencia, que es el mecanismo que regula nuestra Tierra. Elaborar en Comisiones Unidas por la Comisión de Asuntos y Pueblos Indígenas y por la Comisión de Medio Ambiente, fue las dos comisiones hacia donde se turnó el proyecto de ley. El proyecto se llama Ley Ambiental para salvaguardar y defender los derechos de la tierra. En ella quisiera destacar varios temas. Primer tema, los derechos como son conferidos emanan del artículo 4 de la Constitución, donde ya se señala el derecho a contar con un medio ambiente sano, y para ello nos dota de la obligación a los seres humanos para poder salvaguardar los derechos de la tierra. Se enuncian 7 derechos que son justo los mismos derechos que enunció el embajador de Bolivia, que ya contiene nuestro país hermano de Bolivia, y que seguramente ahora que haga su exposición el embajador de Ecuador son exactamente los mismos que se plantean en nuestro país hermano de Ecuador. Pero con ello también es una ley que contiene 345 artículos. En ella pretendemos generar un arreglo institucional en donde las distintas competencias, las distintas instancias que tienen que ver con materia del medio ambiente, que por cierto cabe destacar que quitamos el término de medio ambiente, lo abolimos porque medio ambiente está siendo mal utilizado, es un pleonasmo. Decir medio es exactamente lo mismo que decir el ambiente. Entonces se quita el término de medio ambiente y se deja solamente el término ambiental, porque creo que desde el buen uso de nuestro español podríamos llegar a entender mejor el término. Implementamos o proponemos también la creación de un fondo verde para que esto no sea una ley enunciativa, sino que tenga recursos propios, pero para que no genere problemas también entre los recursos y los fondos que aquí Adrián conoce muy bien de la ciudad. Estamos proponiendo la creación de autogenerados, es decir, es una ley que además podemos decir que trae torta o nacería con torta bajo el brazo, porque traería por sí misma la creación de un fondo verde. Y un tercer punto que creo que es muy importante: ¿quién es el tutor o quién vela por los derechos de la tierra? Y aquí es algo que se vuelve adicional al proyecto de Bolivia o a la mecánica de Ecuador. Aquí se propone la creación de una comisión de vigilancia de la tierra, es decir, estaríamos creando un ombudsman de la tierra, y con ello podríamos tener instancias en donde uno pueda acudir a levantar sus quejas
y estos a su vez pues pueden emitir las recomendaciones de manera ciudadana hacia lo que tenga que ver con la salvaguarda de los derechos de la tierra. Entonces son una serie de aditamentos que le metemos, insisto, arreglo institucional, fondo verde, la creación de la comisión de vigilancia y la dotación de los derechos de la tierra. Es el ejercicio de tesis que se ha venido trabajando y que precisamente con las intervenciones de todos, tanto panelistas como gente que nos acompaña en estos foros, es poder ya ir integrando para la elaboración de su dictamen y en su caso la aprobación, que esperamos que así sea. Así dejamos nada más explicado qué trae el proyecto y bueno, de ahí poder ir generando pues, mayor consenso sobre esto. Gracias. Muchas gracias, César, muchas gracias. Para continuar con las ponencias de los integrantes de la mesa, le vamos a ceder el uso de la palabra a la doctora María Rosa Márquez Cabrera. Ella es secretaria de Desarrollo Rural y Equidad para las Comunidades del Gobierno del Distrito Federal desde la creación de la Secretaría, que fue en febrero. No, pues se desconectó entonces. Bueno, pues estuvimos en esta mesa de diálogo, la número 1, análisis global de los derechos de la tierra, el embajador de Bolivia, el excelentísimo Marcos Domínguez Ruiz, también la doctora Rosa Márquez Cabrera, secretaria de Desarrollo Rural y Equidad de las Comunidades, y también estuvo una personalidad dentro del ámbito de la coordinación del Comité de Asuntos Internacionales, el diputado Adrián Michel Espino, y desde luego acompañados por el diputado César Daniel González del PAN, quien fue el que entregó a la Cámara de Diputados, en compañía de diversas organizaciones civiles, esta ley ambiental y de los derechos de la tierra. Alcancemos con las leyes de la evolución humana. Son las 10:56. A mí nada más me resta invitarles a que me acompañe el próximo sábado 17 en punto de las 10 de la mañana en el Colegio de Contadores Públicos, allá en Tamarindos, en Bosques de las Lomas, a esta conferencia sobre las verdaderas profecías mayas y el 13º Bactún. 150 pesos y usted tiene derecho a un desayuno, 2 conferencias, el concierto de Sergio Calderón y entrar a la rifa de 10 libros y también 10 discos. Así que esto me parece que fue pues un gran signo del Colegio de Contadores para favorecer a que las personas que estuvieran interesadas en estos temas pues lo puedan hacer. Y también ya hemos colgado allí en nuestra página web de Planeta 2013 pues todo lo que tiene que ver con los eventos que estamos impulsando. No se pierda precisamente este taller de taroterapia. Está ahí el botón y la información. Yo me despido, pásesela bien donde quiera que usted esté y hasta otro contacto más en Conciencia Planetaria. Muy buenos días.